Desde Chiapas para todo el mundo, Jesucristo Esperanza Segura para toda la familia. Un programa totalmente diferente donde lo más importante eres tú. Conoce a Jesucristo como la solución a todos tus problemas. Y recuerda, Jesucristo es la única esperanza segura. Desde Chiapas para todo el mundo, Jesucristo, esperanza segura. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2, y vamos a leer del verso 1 al versículo 4. A todos nuestros amigos y hermanos que nos visitan, quizás de alguna otra congregación, de algún otro lugar, bienvenidos a la familia de Luis desde Cunduacán, Tabasco, que aquí los tenemos al pie de la cruz, en pie de lucha. Bendiciones a todos. Dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esta es palabra de Dios, y el pueblo dice. Pero en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de esta iglesia. La iglesia son los redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A mí me cuesta un poco decir las iglesias, porque parece que fueran muchas iglesias, y no, es solo una iglesia, un solo cuerpo. Habemos muchas congregaciones, si es cierto. En Tuxtla Gutiérrez habrá no menos de unas 300 congregaciones. En Chiapas habrán no menos de unas 2000. En México no sé cuántas, pero son varios miles de congregaciones. En Latinoamérica, en el mundo entero, muchas, miles de congregaciones. Una sola iglesia, los redimidos por la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Los que tienen la experiencia del nuevo nacimiento. No todos somos cabeza, no todos somos pastores, no todos somos evangelistas, pero todos somos parte de ese cuerpo. Y así como nuestro cuerpo tiene muchos miembros, así también la iglesia, y cada uno cumple su función. Los vellitos que tenemos en nuestra piel no están ahí por equivocación, aunque algunos somos lampiños que casi no se ven, pero con una lupa puede usted ver que ahí está un vellito que hace que los poros de su piel no se tapen, se mantengan abiertos, porque esto es muy importante para la salud de nuestro cuerpo. Y así, cada cosa que Dios puso en nosotros tiene un propósito perfecto de parte de Dios. A lo mejor alguien pensará: ¿y por qué mi oreja está arrugada? ¿Por qué no mejor fue bien planita, bien planchada? Bueno, Dios sabía que esto arrugado de el pabellón, a lo que le llamamos oreja, sirven para que las ondas del sonido, el sonido viaja por ondas. Usted habla, inmediatamente a través del espacio van viajando las ondas, y cuando las ondas del sonido llegan a su pabellón, a su oreja, estas cosas arrugadas hacen que el sonido se meta hacia adentro. Por eso cuando a veces alguien nos está hablando y no escuchamos, lo que hacemos es decir: ¿ah? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Que tu oreja sea más grandota. Y no la pusiste así, la pusiste así, porque ahí llega el sonido y entonces se va hacia tus tímpanos, y adentro es una ferretería.
hay martillo y hay un montón de cosas, ¿verdad? Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Dios es perfecto. Y decíamos, creo que el domingo pasado, que lamentamos que la ciencia se vaya perfeccionando, pero los hombres nos vayamos volviendo peores a cada día. Vayamos de mal en peor. ¿Qué hacía la iglesia del libro de los Hechos? Oraba. Oraba y oraba. Pero también era una iglesia que esperaba. No se muevan de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Esperen hasta que sean investidos del poder de lo alto. Una iglesia que supo esperar. Una iglesia que disfrutó de la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. No podemos vivir de lo que otros dicen. Debe ser nuestra experiencia saber que la unción y el bautismo del Espíritu Santo hace que la vida de las personas sea transformada. Si usted estudia un poquito la vida de los discípulos que anduvieron con Jesús, usted se va a dar cuenta que es una vida de sube y baja. Si hacemos un diagrama de la vida de cada uno de los discípulos, es un diagrama que sube y baja. Por ejemplo, el apóstol Pedro, Jesús lo ve en la barca pescando y lo llama y le dice: vente y serás pescador de hombres. Desde ese momento la vida de Pedro en su línea de este diagrama asciende. Pero un día Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y cada uno dio su opinión. Y Jesús dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la línea ascendió, casi toca el cielo. Pero luego Jesús habló acerca de su muerte. Y cuando está hablando acerca de su muerte, Pedro dice: nunca te pase tal cosa, maestro. Si he de morir, lo haré contigo. Ante esta situación, Jesús lo reprende y le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Hasta dónde se fue la línea del diagrama de Pedro? Hasta el musú del infierno. Tocó las cenizas del infierno. Y ahí lo tenemos, en el mar, enfrentando una tempestad. Su fe está tambaleando. Ven a un personaje caminar sobre las aguas. Tienen miedo creyendo que es un fantasma. Su línea va hacia abajo, su fe va hacia abajo. Pero oye la voz que dice: no temáis, yo soy. Y él dice: si eres tú, manda que yo vaya. Y le dijo Jesús: ven. Y Pedro pega un salto de la barca y comienza a caminar sobre las aguas. Y la línea de su diagrama va hacia arriba, va hacia arriba, va hacia arriba, porque va caminando sobre las aguas. Pero de repente quita su mirada de Jesús y mira hacia abajo. Y junto con su mirada, su diagrama se va hasta abajo. ¡Ay! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Sálvame que perezco! La vida de Pedro y de la de los demás sube y baja, hasta que en el aposento alto, 10 días, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de su ascensión, se cumple la promesa del Padre en enviar al Espíritu Santo. No que ya no haya tenido luchas y pruebas, pero teniendo al Espíritu Santo de parte nuestra, somos más que vencedores. Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mi hermano, es como la gasolina en un auto. ¿De qué sirve un auto sin gasolina? No importa sea último modelo.
No importa sea un camionzote o un cochecito, si no tiene gasolina, de nada nos servirá para transportarnos. Si usted es un hermano, una hermana, si no cuenta con la presencia y el poder del Espíritu Santo, su vida será como un automóvil sin gasolina. Vamos avanzando, pero por terracería, cuando quizás con el gas avión usted pudiera volar. A la iglesia y al creyente se hace necesario tener la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Esta iglesia del libro de los Hechos, capítulo 2, fue una iglesia con doctrina apostólica. Reconocía la autoridad espiritual. Reconocía a los apóstoles. Estimados hermanos, de Jesús es el camino, sin querer hacer excepciones. Pero como pastor general de esta congregación y de algunas misiones filiales, debo decirle a cada uno de ustedes que guarden respeto y obediencia a sus pastores, a aquellos hombres que Dios ha puesto frente a cada distrito. La iglesia del libro de los Hechos era una iglesia que reconocía la autoridad apostólica. Y hay muchas porciones de la palabra que podían darnos a nosotros el ejemplo de cómo nosotros podemos también mantener ese respeto a nuestra autoridad. Esta iglesia del libro de los Hechos mantenía la comunión congregacional. Es cierto que es difícil conocernos los unos a los otros cuando somos más de 4,000 personas. A mí me lo han preguntado más de una vez: ¿y usted conoce a los miembros de su iglesia? Y he tenido que decirle la verdad: no. Aprovecho para pedir disculpas. Se me cae la cara de vergüenza cuando a alguien saludo en la calle, en una tienda comercial, en algún lugar, y mientras hablamos, de repente no aguanto las ganas de preguntar y decir: ¿y a qué iglesia usted asiste? Y me dicen: a Jesús es el camino. Tengo 2 años llegando ahí. 1000 disculpas. No creo que haya capacidad humana para poder conocer a tantos. Sin embargo, mi responsabilidad pastoral me hace que, aunque no les conozca por sus rasgos físicos y a lo mejor ni siquiera por sus nombres, siempre pida a Dios por los que en esta congregación son fieles a los reglamentos y a la membresía de esta iglesia. Y eso a mí me bendice. Eso a mí me anima, me motiva para poder enseñar. Hay muchos de ustedes que son fieles con sus cooperaciones, sus diezmos, sus ofrendas, y nunca ha recibido quizás la visita de su pastor. Y eso me dice a mí que usted cumple no por lo que haga su pastor o deje de hacer. Usted lo hace porque tiene a este gran pastor que es Jehová de los ejércitos, y a él usted obedece. Dios es fiel. La recompensa no viene de los humanos, la recompensa viene del Señor. Ahora, cuando hablamos de comunión congregacional, yo le aseguro que esta iglesia del libro de los Hechos tampoco se conocían todos, porque era una iglesia que estaba en crecimiento. ¿Cuántos estaban en el aposento alto cuando se derramó el bautismo del Espíritu Santo? 120 personas. Pedro se levantó a predicar ese día, en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, 10 días después de la ascensión de Cristo. ¿Y sabe cuántas almas se convirtieron ese día? 3,000. La iglesia pasó de 120 a 3,120. Unos días más, Pedro volvió a predicar y se convirtieron 5,000. ¿Cuántos miembros tenía la iglesia ya? 8,120.
Pero para ello estaban las reuniones en casas. Por eso ha sido una bendición para esta congregación el trabajar con reuniones familiares. En las reuniones familiares debemos fomentar la unidad y la comunión. En las reuniones familiares debemos llevar las cargas los unos de los otros, porque nos conocemos, somos no más de 20, 25 personas. Los miércoles nos reunimos para orar por las necesidades de cada uno. Ojalá podamos tener ese amor del que Dios nos habla, para que cuando alguien en nuestra reunión esté enfermo, no pase usted por alto ir y visitarlo. Es su hermano de la reunión familiar. Tal vez el problema de usted del lado norte nunca lo sabrán los del lado sur, pero lo saben los que están en su reunión y lo saben los que están en su sector. No aproveche las reuniones familiares para vender Avon y Fuller y no sé cuántas cosas. Tenga cuidado. Las reuniones familiares no son para negocios personales, y mucho menos si son en pagos, porque al rato se pierde el deudor y se pierde a quien le quedaron debiendo, y los dos salen hablando de la misma iglesia. Las reuniones familiares no es para eso. Las reuniones familiares es para orar, para tener comunión los unos con los otros, porque es donde mora la presencia del Señor. Alguien diga amén. En esta iglesia del libro de los Hechos se compartía la cena del Señor. Es importante participar de la mesa del Señor. Si usted es bautizado y usted está viviendo en plena comunión con Dios, no menosprecie el día ni la mesa del Señor. Pase y participe del pan y de la copa. Pase y participe de esto que nos hace un recuerdo, un memorial de la obra maravillosa de Cristo Jesús. Algunos no pasamos porque, siendo honestos, no nos creemos dignos de participar del pan y del vino. Y los felicito. Pero póngase usted a pensar. Si usted, juzgándose a sí mismo, no se cree digno de participar de la mesa del Señor, ¿será usted digno de entrar al reino de los cielos? No puede usted estar dejando de pasar a participar de la mesa del Señor y cantando "Mi alma volará". ¿Se entiende, verdad? Hermana, ¿por qué no pasaste? Hermano, es que yo estoy mal, me siento mal con el Señor. Y al ratito está: mi alma volará, mi alma volará, pero no sé para dónde. Es necesario que como iglesia usted participe de la mesa del Señor. Y con ello usted hace un compromiso de anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia practicaba la oración. Era una iglesia también que tenía conciencia social. Una iglesia que se preocupaba de las viudas y de los pobres. Cuando usted lee el capítulo 6, dice la palabra del Señor que en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración. Siempre hay gente que murmura. Y muchas de esas murmuraciones son buenas porque nos hacen reconocer si estamos mal. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. La iglesia tenía también cuidado de las áreas sociales. Es cierto que ahora en algunos periódicos
tratan de dañar la imagen de la iglesia. Una persona en las redes sociales se ha encargado de subir mi fotografía y decir que por qué esos 100,000 pesos no los usamos para ayudar a los pobres. Pues bendito sea Dios que tenemos para ayudar a los pobres y tenemos también dinero para publicar las verdades maravillosas del Señor. Y eso es un milagro. Aleluya. Los que conocen el trabajo de Jesús es el camino sabrán que tenemos una casa hogar donde Dios nos permite bendecir a 35 niños en casos de orfandad. Qué bendiciones ver a Moisésito, que ahora tiene más de 1 año, pero que a los 15 días lo encontraron tirado en la basura en San Cristóbal y llegó a la casa hogar, de donde la iglesia es parte del sostén. Y hoy Moisésito tiene más de 1 año, y así los 35 niños. Gracias a Dios por la vida del hermano Tomás y la hermana María Luisa, responsables de esta casa hogar. Pero ¿qué podemos decir de la casa de restauración de alcohólicos y drogadictos, donde hoy hay 30 personas, pero que han pasado 200, 250, 300, a quienes también se les ayuda, se les atiende con responsabilidad de que tengan su alimentación y suplan sus necesidades? ¿Se imagina cuando estos niños de la casa hogar, porque viven en Copolla, les da gripa a uno de ellos? Y la hermana María Luisa viene para decirme: pastor, aquí hay 25 recetas. Gracias a Dios por el comedor GES, que le da una comida diaria a los familiares de los que tienen pacientes en el hospital. Por eso la iglesia es bendecida. Y yo le decía a los periodistas en la rueda de prensa: yo estoy convencido desde mucho tiempo atrás que la iglesia es como una locomotora de tren. Para que la locomotora jale los vagones necesitan 2 rieles. Y la iglesia va por el riel de lo espiritual, pero también va por el riel de la ayuda social, como la iglesia del libro de los Hechos. La iglesia alaba al Señor aquí, pero también publica las verdades del Señor allá afuera. La iglesia alaba al Señor aquí, pero también lo hacemos en los medios de comunicación, llámese radio, televisión, internet, el Face y todo lo que se pueda, para darle la gloria al que vive y reina para siempre. La iglesia del libro de los Hechos era una iglesia que oraba, era una iglesia que predicaba, pero una iglesia que atendía las necesidades sociales. Esta congregación es bendecida porque desde sus inicios siempre ha pensado en los necesitados. No olvidaré cuando ese pequeño Datsun modelo 76 llevaba niños de la calle, 14, 15 niños en un cochecito, porque hasta en la cajuela metíamos 4 o 5, y los llevábamos al comedor que se llamaba Escuadrón de Salvación. Siempre la iglesia ha pensado en la ayuda social. Gracias a Dios por los jóvenes quienes visitan el hospital, y no solo los jóvenes, en el ministerio de damas, en las reuniones familiares, gente que siempre está pensando en los necesitados. Gracias a Dios por el grupo de varones que no deja de visitar las cárceles. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios por las hermanas que visitan el área femenil de Los Cerezos. Que Dios bendiga a hermanos que tienen en su corazón la carga de visitar a los presos. Que Dios bendiga a Martín Vázquez, que siempre piensa en el Cerezo de Villaflores y en Villa Crisol, y junto con él algunos más. Esa es la bendición de la iglesia. La iglesia no gasta el dinero solo por gastarlo. La iglesia invierte el dinero para que el nombre de Él sea glorificado y sea exaltado por siempre. A su nombre. Esta iglesia del libro de los Hechos es una iglesia que compartía el dolor de los ajenos, una iglesia que lloraba con los que lloran,
y una iglesia que reía con los que ríen. Bendito sea Dios. No quiero caer en la jactancia y Dios lo sabe, pero no sé si hay otra iglesia en México que haya hecho 4 viajes misioneros a Haití después del terremoto. Y siempre menciono después del terremoto porque antes del terremoto ya habíamos ido 3 veces para ir a donde pocos van. Gracias a Dios, esta iglesia ha ido a donde pocos o nadie va. Y tal vez usted diga: yo nunca he ido a Haití. Claro que has ido. Tu ofrenda, tu cooperación se ha sembrado para bendición de esos países. Hermanos, eso es lo que nuestra mente y lo que nuestra información puede recabar. ¿Cuánto no habrá escrito en el libro de las memorias? Por eso procuremos que nada ni nadie estorbe nuestro caminar para llegar al final. No importa cuáles sean las adversidades, Dios no es injusto. Él un día dará la recompensa a cada uno según haya hecho. Lo que has hecho por Él, hermano, mi hermana, tiene su recompensa. Y yo te animo a no dejar de hacerlo, sino aún hacerlo mejor. Si acaso habíamos caído en el conformismo, si acaso habíamos caído en la tentación de ver que todo yo, ¿por qué los otros no? Yo siempre soy la que traigo el refrigerio. Yo siempre soy la que salgo a vender tamal. ¿Y por qué la hermana no? ¿Y por qué el hermano no? Porque no quieren. Hágalo usted. Y hágalo con alegría de corazón, para que Dios le dé la recompensa que Él ha prometido dar a aquellos que lo hacen con todo su corazón. Va a ofrendar, va a diezmar, va a cooperar. Hágalo con todo su corazón. Dios no va a fallar. Alguien diga aleluya. Por hoy, su programa Jesucristo Esperanza Segura ha llegado a su fin. Visítenos a nuestra página www.jesucristoesperanzasegura.org.mx o comunícate al 01800 570088. Te esperamos en la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino en 14 Sur y Séptima Oriente, número 808. Hasta la próxima. Desde Chiapas para todo el mundo, Jesucristo, esperanza segura.